Muy buen día, que la gracia y paz del Señor sean con ustedes. Bienvenidos a Estudio Bíblico del Domingo. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dando la bienvenida de nuevo. Y los que ya están familiarizados con nosotros sabrán que estuvimos ausentes unas cuantas semanas. Ya estamos de regreso, gracias a Dios. Y estamos aquí nuevamente a estudiar la palabra del Señor. Y mientras buscan en sus Biblias, como siempre les exhorto a que tengan sus Biblias con ustedes para estudiarla juntos. Hoy nos quedamos en Hechos, el capítulo 2. Hoy empezaremos desde el versículo 14 hasta el 24. Y mientras buscan en sus Biblias, les digo de nuevo que sean bienvenidos. Y también a todos aquellos que están por primera vez conectándose con nosotros, ojalá se queden hasta el final del estudio para que estudien la Biblia con nosotros. Es todo lo que hacemos, estudiamos la Biblia de una manera metódica, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y si usted por alguna razón es aquí en esta región del municipio de Pajacuarán, y aquí estamos en casa, estamos por la carretera a San Gregorio, la calle se llama Lagunitas, el número 72, así que si gustan acompañarnos aquí estamos esperándolo, o si no pueden hoy, quizás para el próximo domingo, pero les damos la bienvenida y ojalá se animen a acompañarnos. Es todo lo que hacemos, no denominación, no religión, solamente estudiar la palabra de Dios, como decía en los años 1500 Martín Lutero, la sola escritura, y en esa nos basamos. Y sin más ni más, también antes de empezar les quiero decir que si gustan acompañarnos o si gustan apoyarnos más bien en la plataforma de YouTube, este mismo estudio, lo mismo que estamos haciendo en este en vivo, estará disponible también en YouTube en unas par de horas más adelante. Así que sin más ni más vamos a pasar a nuestro estudio. Hechos capítulo 2, versículo 14 hasta el 24, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Señor, le damos gracias de nuevo por este día. Este día, Señor, que venimos a este lugar, permitiéndonos por su voluntad, Señor, venir a estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu Santo del que estudiamos hoy sea hecho manifiesto aquí con nosotros, Señor. Y a través de la distancia, usted no tiene límites de alcance, Señor. Alcance a aquellos que están acompañándonos a través de la distancia, por medio de la internet, Señor, que podamos juntos en espíritu estudiar su palabra y poder ser recipientes, poder ser hechos llenos de su espíritu, Señor.
del que se habla en su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, le pedimos, Señor, le rogamos que sea con nosotros y que sea de edificación a nuestras mentes y corazones, Señor, para aprender más de usted y saber quién es usted, Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes, la vez pasada, nos quedamos hace 4 o 5 semanas anteriores. Estudiamos acerca de la manifestación del Espíritu Santo, cómo en forma de lenguas cayó sobre los que estaban ahí, los apóstoles, básicamente. Y cómo ellos estaban hablando en lenguas. Y cómo la gente se maravilló. Eso lo leemos al principio de este capítulo 2. Y toda la gente maravillada, todos los que eran fuereños, que empezaron a oír su propia lengua hablada por estos galileos. Y estaban maravillados. Pero como en esa vez vimos también que los mismos judíos incrédulos, en vez de maravillarse por lo que Dios estaba haciendo y al ver las lenguas de fuego sobre las cabezas de estos hombres, ellos solamente se burlaron, escarnecieron a los que estaban ahí siendo tocados o siendo llenos por el Espíritu Santo y dijeron: estos están borrachos, están llenos de mosto, están tan borrachos, están deliriando en su borrachera. Eso es lo que un corazón duro hace, que no puede ver las maravillas de Dios, los milagros, las manifestaciones de Dios. Entonces vimos todo eso y Pedro ahora, viendo lo que están diciendo estos judíos, dice aquí el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La vez, como ya había dicho la vez pasada, ya había oído él y cómo él estaba dando su discurso. Y fue como el discurso se va a empezar ahorita. Cuando muchos los que no conocían o los que no estaban familiarizados con Jesús todavía se asombraron al ver a estos hombres. Pero aquellos que habían visto a Jesús en la tierra, eso lo escarnecieron a estos y les dijeron que estaban borrachos porque estaban hablando en lenguas. Y entonces Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay una distinción acerca de tener el Espíritu. Es algo que sucede a todo creyente. Y ser lleno del Espíritu es un privilegio y deber de cada cristiano. Sabemos que hay un solo bautismo, pero también sabemos que el Espíritu Santo nos puede llenar. Así como estos hombres que se burlaron de los que estaban hablando en lenguas, esos no sabían lo que era tener el Espíritu. Tenemos que tener esa diferencia nosotros, porque Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos viendo aquí que, como dice Pablo, hay etapas. Como dice, el evangelio ya lo oyeron y después creyeron y después fueron sellados por el Espíritu. Es lo que nos sucede a nosotros en estos tiempos, porque ahí empezó, en ese tiempo, en el día de Pentecostés comenzó todo. El Señor empezó a entregar su Espíritu, a dar su Espíritu. Sabemos que antes, si estuvieron con nosotros cuando estudiamos el libro de Marcos, que antes de que transiciera la transición que hicimos al libro de los Hechos, me pareció justo, me pareció bien pasar eso para ver, porque el Señor derramó su Espíritu, dio su Espíritu, le sopló el Espíritu a los apóstoles. Entonces también fue cuando el Señor empezó el Espíritu de nuevo. Hay un solo bautismo del Espíritu, como les dije, pero muchas llenuras del Espíritu. Entonces tenemos que ver esa diferencia. Hay un solo bautismo. ¿Qué pasa con ese bautismo? Cuando lo que dice Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14, que oímos el Evangelio,
creímos en Él, creímos en Jesús, y de esa manera, de ahí viene el bautismo con el Espíritu. Es algo diferente a ser bautizados con el Espíritu y a ser bautizados en agua. Cuando somos bautizados es cuando nosotros nos estamos identificando con Jesucristo nuestro Señor, por su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que estamos declarando cuando somos bautizados. Pero el bautismo con el Espíritu es cuando creemos por primera vez, cuando genuinamente somos salvos. Y esto hay mucha duda o mucha confusión, muchos detalles que podemos ver en las iglesias hoy en día, que hay un poco como decir, ¿tú eres salvo? Bueno, sí, soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque un día dije una oración, porque hubo un día un alcance evangélico y dijo el orador allí, el que quiera recibir a Jesucristo como Salvador, levante la mano. Yo levanté la mano. Yo soy salvo. Pero tu vida declara tu salvación. Esa es la gran diferencia. No es una oración. Porque muchos dicen también, bueno, yo oré para mi salvación. ¿Oraste? ¿Y qué oraste? Bueno, el que estaba allí me dijo que repitiera sus palabras. Bueno, eso está muy bien. Pero ¿en eso basa su salvación o cómo vives su vida? Esa es la gran diferencia. Y no podemos confundirnos también como nosotros, nuestra salvación. ¿No? Hay una confusión. Cuando creemos en la palabra del Evangelio, que a su vez es creer en Jesús como Señor y Salvador, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando somos vueltos a nacer en nuestra relación con Cristo, podemos ser llenos de Él o estar en el Espíritu en repetidas ocasiones. Porque sabemos que Pedro también, no solamente en ese tiempo en Pentecostés fueron llenos del Espíritu, pero los milagros que vamos a ver más adelante en nuestro estudio, cuando Pedro hace milagros y hasta resucita gentes, y eso es por obra del Espíritu Santo. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar nosotros seguros de que somos salvos, no por nosotros lo que hicimos nosotros. ¿Pero por qué somos salvos? Porque creemos en el Señor, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que no confundamos la salvación o las llenuras del Espíritu Santo. Y me estoy saliendo un poco de contexto, porque a veces hay esa confusión. Hoy estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, y es lo que se está ocurriendo allí. Habiendo dicho todo esto para decir lo que Pedro está diciendo a estos detractores, escuchen todos ustedes que viven en Jerusalén, déjenme explicar lo que está pasando. Eso para eso se levantó. Entonces el versículo 15 aquí de Hechos 2 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Apenas eran las 9 de la mañana, así que no pueden estar borrachos. Bueno, muchos de ustedes van a decir, yo conozco gente que le gusta el trago y desde que amanece le empiezan a empinar y le empiezan a tomar. Así que también en ese tiempo los judíos se abstenían de comer y beber en un día de fiesta hasta ya muy tarde. Así que no tomaban vino ni comían siquiera hasta ya las horas de la tarde. Así que por eso está explicando Pedro que son apenas las 9 de la mañana y no pueden estar borrachos estos que están ahí. Así que está diciendo, no hay manera de que estén borrachos por esta situación. Y era culturalmente y comúnmente, como les digo, no tomaban vino ni comían siquiera hasta muy tarde en ese día, sobre todo en los días de fiesta. Y continúa Pedro diciendo aquí del versículo 16 hasta el 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que vemos aquí. También aquí tenemos que entender lo que está diciendo Pedro en contexto y está citando al profeta Joel. Es profeta Joel, la escritura en Joel 2, capítulo 2, versículos 28 a 32. Y lo está diciendo Pedro, lo está citando. También aquí vemos algo muy importante que tenemos que también notar, porque hay muchos malos maestros que usan estas cosas para engañar a la gente. Y aquí tenemos que entender que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Son estos tiempos. Desde ahí empezó los postreros días. Desde ese tiempo, Pedro comienza su sermón citando a ese profeta de la traducción griega al Viejo Testamento en ese pasaje. Dios había prometido que había un tiempo cuando todos aquellos que los siguieran recibirían el Espíritu Santo. Y no solamente los profetas, ni los reyes y sacerdotes. Pedro hizo entender que ese tiempo se había cumplido, que ya estaba en ese tiempo. Y Dios hablará a la gente por medio de todos aquellos que vendrán a Él, ya sea en visiones, sueños o profecía. Esto es el principio de los últimos días. Pedro lo está declarando allí. El acto final de la salvación de Dios empezó en el derramamiento de su Espíritu. Este acto final de salvación continúa hasta el fin de la hora y sigue todavía en estos días. Ese hecho, porque es todo el plan de salvación de Dios, es que Jesús viniera al mundo en forma de persona, totalmente humano, totalmente Dios. Y el acto final al que se refiere Pedro es esto, que estamos en los días finales, estamos en los últimos días. Va a decir, bueno, siempre dicen eso, que estamos en los últimos días, que el Señor viene pronto. Eso lo están diciendo desde que hace mucho tiempo los viejitos lo decían. Es más, los apóstoles creían. Y sí es cierto. Pero como dice David en los Salmos, para él, para Dios, un día es como 1000 años. Así que, y no confundamos, como Pedro dice en su epístola también, que no confundamos con que Dios está tardando. Lo que pasa es que no quiere que nadie se pierda. Y estamos en esos tiempos finales, estamos viviendo en los tiempos finales. Ya no tiene que ocurrir nada. El plan de salvación está en marcha. El Señor murió en la cruz, lo crucificaron, murió, pero resucitó al tercer día. Y ahora el Espíritu Santo es el hecho final para la salvación. Y aquí también, como les decía hace un momento, que muchos malos maestros usan esto acerca de que los hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Pero sí, vamos a decir, bueno, hay muchos que dicen, yo profetizo que esto sucederá. Hace poco, un pastor sudafricano, no sé dónde, que profetizó que el 23 de septiembre iba a ser el fin del mundo, que iba a ser el rapto de la iglesia. Entonces quedó en ridículo, porque él lo profetizó. ¿Ese es un profeta? No, es un mentiroso, porque no sucedió eso. Entonces, ¿por qué dicen aquí, todos los que van con él, con los que siguen al Señor, profetizarán, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños? ¿Cómo podemos ver esto que sea cierto? Porque la palabra profetizar es predicar la palabra. No hay nada que podamos decir que no esté escrito ya. Todo está hecho. ¿Cómo podemos saber que la gente está profetizando la verdad o no? Si es de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde podemos nosotros ver que aquellos que hablan en las iglesias, si son verdaderos o son falsos. Por eso nosotros siempre exhortamos a que estudiemos la Biblia juntos.
y que podamos ver y estudiarla en contexto. Es necesario seguir el contexto de lo que está pasando. ¿Y qué es el contexto? Bueno, el contexto se debe a que estudiamos la palabra que está escrita, estudiamos qué está sucediendo en ese tiempo y qué es lo que Dios está haciendo en ese tiempo preciso. Como nosotros estamos estudiando esto, desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Espíritu Santo está siendo manifiesto sobre las personas. Y ahora todavía está el Espíritu Santo en la tierra hasta que llegue el rapto de la iglesia o la que nos lleve el Señor. Eso es lo que está pasando. Entonces, no podemos nosotros dejarnos llevar por nadie que diga yo profetizo. El Señor me dijo. El Señor ya dijo todo lo que tenía que decir. Claro que podemos ver y vivir nuestra vida de acuerdo a las Escrituras. No es como nosotros queramos o nosotros. Yo sé que a mucha gente no le gusta oír estas enseñanzas. Porque mucha gente quiere hacer lo que quiere hacer con la palabra de Dios. Totalmente sacarla de contexto y engañar a los demás. Pero nosotros tenemos que entender que siguiendo la palabra de Dios en contexto es aprendizaje edificante para poder saber cuándo alguien está mintiendo en cuanto a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar eso. Pedro está comenzando su sermón con esta cita de Joel. Y lo que está diciendo, todo lo que dijo Joel ya lo dijo él, está ocurriendo. Ese es el momento del que habló Joel, les está diciendo a ellos. Se está basando en las Escrituras del Viejo Testamento para decirles a estos detractores que esto ya lo había dicho Dios por medio del profeta Joel. Y sabemos que en ese tiempo el Señor se había alejado. El Señor se alejó por 400 años de Israel. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Aquí continúa Pedro diciendo de nuevo en los últimos 3 versículos que vamos a estudiar hoy. El versículo 22 hasta el 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Y anticipado, eso es, Dios ya lo sabía, ya estaba predicho. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Los judíos entregaron a los romanos para que mataran a Jesús, crucificándole. Eso es en el conocimiento de Dios. Por manos de inicuos, los israelitas, los de Israel, entregaron al Señor para que inicuos lo mataran. Y dice el 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso es la resurrección de Jesús. Pedro le está diciendo: varones, hermanos, judíos, esto que Joel mencionó en su profecía en el capítulo 2, esto es lo que está sucediendo en este tiempo, que el Señor está derramando su espíritu, siendo entregado por determinado propósito. El propósito de Dios, el plan de salvación. Jesucristo es la provisión de Dios para el juicio del pecado, pues fueron nuestros pecados que hicieron necesaria su muerte. En otras palabras, fue el pecado de la humanidad y el plan de Dios para salvar a la humanidad que pusieron a muerte a Jesús en la cruz. Bueno, muchos dicen: fueron los judíos los que mataron a Jesús. Fue nuestro pecado. Fue el pecado del mundo. Fue su pecado, mi pecado, el pecado del mundo, los que pusieron a Jesús en la cruz. En Isaías 53:10, ahí dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es Jesús el que habla aquí Isaías. Jehová quiso quebrantarlo.
pero Dios ejerció su control soberano sobre todo lo que pasó, hasta la muerte de su hijo. Él puso a su hijo en la cruz, pero al mismo tiempo la gente sigue siendo responsable por sus propios hechos pecaminosos. Porque muchas veces dicen, bueno, estos, como lo igual que le hacen con Judas, bueno, ya estaba determinado por Dios que hubiera un traidor. Pero es la responsabilidad de él quiso ser el traidor. Así como los líderes judíos, ellos son responsables por sus propios hechos pecaminosos. Aunque Dios lo previó, aunque Dios lo dijo, ellos todavía son responsables por sus hechos, como todos nosotros somos responsables por nuestros hechos. Dios hizo la obra de salvación, pero nosotros no hay nada que podamos nosotros hacer por nuestros hechos para ser salvos, pero también nuestros hechos de rechazar la salvación. Entonces nosotros somos responsables por rechazar todo esto. Así como estos hombres están rechazando a Jesús como Mesías, también nosotros somos responsables de rechazarlo, si lo rechazamos. Debemos notar que la audiencia de Pedro era judía, y muchos de los judíos sabían que Dios quitó su espíritu de ellos. Como les dije, hubo un periodo. El profeta Malaquías fue el último profeta del Viejo Testamento. Bueno, hay Juan Bautista. También puede decirse que fue profeta del Viejo Testamento. Pero desde Malaquías hasta Juan hubo un periodo de 400 años donde Dios retiró. Así había manifestaciones del Espíritu, pero muy esporádicas. No había tal cosa como se está dando ahí desde el día de Pentecostés. Pero los judíos sabían que el Espíritu había sido quitado del pueblo de Israel. Después de la muerte de los profetas Ageo, como dije, Zacarías y Malaquías, que fue el último que vemos en el Viejo Testamento. Asumiendo generalmente era de que continuaba de manera ocasional en menor nivel por la restauración completa del Espíritu. O sea que había manifestaciones, pero muy esporádicamente, como ya había dicho. Pero a este momento es la restauración completa del Espíritu Santo de Dios sobre la gente. Ellos pensaban que todo estaba por venir. Como profetas como Isaías y Ezequiel habían prometido la restauración final del Espíritu. Ojalá, no creo que me haya explicado bien. Lo que quiero decir es que los judíos que estaban allí no creían que Jesús era el Mesías. Y que sabían ellos que Dios había quitado su espíritu del pueblo de Israel. Y ellos notaban eso y sabían eso. Porque desde la muerte de los últimos profetas del Viejo Testamento sabían que Dios ya se había alejado de ellos, precisamente. Pero en Isaías y Ezequiel, Dios prometió restaurar su espíritu. Como por ejemplo en Isaías 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus siervos, tus renuevos, perdón. Y en Ezequiel también dice, Ezequiel 39, versículo 29 dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí está. Pero aún así, el espíritu no lo esperaban ellos, los que están allí enfrente de Pedro, los israelitas, los judíos. No lo esperaban hasta el fin del tiempo, en el periodo en el cual el Mesías vendría. Y la gran mayoría de la gente judía no creían que el Mesías había llegado todavía. Ellos no creían en Jesús como Mesías. Y Pedro, al reconocer que el Mesías ya había venido siendo Jesús mismo, y que el Espíritu que dio poder a los profetas estaba de forma completamente activa entre la gente de Dios. Por eso escogió la escritura del Viejo Testamento para aclarar que el espíritu de profecía y demostrar que la profecía de Joel
se refiere al fin de la era, en los últimos días, refiriéndose al versículo 17 que vimos, que estudiamos. Y aún más, Pedro está predicando que los últimos días ya había comenzado, porque el Mesías ya había llegado y tomado posesión de su trono celestial. Eso lo veremos en el versículo 34 y 36 en las próximas semanas, si Dios quiere. Algunas de las señales en la tierra, como dice Pedro en el versículo 9, habían sido hechas por Jesús. Y en consecuencia quiere decir que el tiempo de salvación del que Joel habló en el versículo 22 también había llegado. Pero calificaba el espíritu de profecía como un don de los últimos días. Los siervos de Dios deben considerarse estar llenos y empoderados del mismo espíritu que empoderó a Isaías, a Jeremías, a Samuel y a tantos más. Así que ese mismo espíritu está siendo manifestado ahí en ese tiempo. Así que tanto quiso Pedro enfatizar que este punto que se dio la libertad que algunos intérpretes judíos usaban. En esos días él añadió algunas más palabras para explicar la profecía que les citó a los judíos. Dijo, profetizarán, como dice el versículo 18. Y eso es lo que está diciendo a ellos. Y vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo se va a seguir moviendo en ese momento. Lo que estamos estudiando. El Espíritu Santo se va a seguir moviendo sobre la gente que está ahí, aún sobre muchos de los incrédulos. Y el Espíritu Santo está moviéndose en estos tiempos. Estamos todavía en este periodo. En ese tiempo, hace 2000 años, en que Pedro estaba dando ese discurso, a este tiempo seguimos en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando el Señor te arrebate su iglesia, le lleve su iglesia, entonces se acabará, nuevamente se llevará el Espíritu Santo junto con su iglesia. Así que eso es lo que estamos viendo, y ojalá nos sigan acompañando para seguir estudiando esta situación y lo que está sucediendo ahí. Pero la explicación de Pedro está haciendo, vemos y notamos que es por medio de la Escritura. Entonces no podemos nosotros, por ejemplo, profetizar como muchos lo hacen. Yo profetizo, yo digo esto, el Señor me habló y me dijo. Pero que no es cierto, podemos nosotros venir a la palabra de Dios y decir esto no es cierto. Porque ya todo como digo, ya todo está en el proceso hecho. El plan de Dios está en los tiempos finales. El plan de salvación lo estamos viviendo ahora mismo. A cada día hay gente que escucha el Evangelio, creen en Él, creen en Jesús y son salvos. No por una oración, no por uno, que eso es parte de, claro, es parte de confesar, pero el más, y eso lo veremos más adelante también, lo más importante que muchos dejan atrás o que no mencionan es el arrepentimiento de los pecados. Tiene que haber arrepentimiento y tenemos que venir al Señor en forma humilde, pedirle su perdón y arrepentirnos de nuestros pecados para poder venir a Él. Así que eso es la profecía de la que habla Pedro. No está hablando profecías nuevas, no está hablando profecías de que, bueno, yo te daré un carro si tú me das tu diezmo, como muchos piensan que todavía el diezmo está activo y eso es parte del Viejo Testamento, pero así lo usan muchas iglesias. Si tú me das la donación, te aseguro que Dios te lo va a pagar 100 veces y más, porque eso está en la Escritura según ellos. Eso no es profesar, eso es robar. Así que con eso vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo de nuevo. Le damos gracias, Señor, que estamos estudiando su palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Le pido, Señor, que siempre estemos guardados, revestidos de su Espíritu Santo, de su palabra, informados y poder ser enseñados para que nadie nos mienta, Señor. Y poder tener la certeza de que es usted el que nos habla, Señor. Que es su verdadero Espíritu Santo, el que nos toca, el que nos llena, el que nos guía.
y el que nos corrige también, Señor. Le pido, Señor, que bendiga a los que nos están acompañando a través de la distancia, gracias a las redes sociales, Señor. Le pido que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades y que llene sus hogares de su Espíritu Santo, Señor. Bendiga nuestras vidas, ayúdanos a caminar, sabiendo que necesitamos de su Espíritu para cada paso que demos, Señor. Que no podamos obrar en la carne, pero en el Espíritu, siendo obedientes a su palabra, Señor. Bendíganos, ayúdenos, guíanos, Señor. Le pido por esta región, por estos pueblos, Señor, que usted traiga salvación, que la gente pueda escuchar su evangelio y sea salva, Señor, porque los días son cortos. Estamos en los tiempos finales, Señor, y usted no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan a la salvación, Señor. Ayúdanos, empodérenos, Señor, con su Espíritu para manifestar su evangelio a los que andan caminando sin rumbo, sin dirección espiritual, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Aquí lo esperamos. Continuaremos en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias de nuevo.